finalmente, hay un nuevo escenario político. Hay un nuevo escenario político. El anuncio de ayer crea un nuevo escenario político, y eso lo repito, sí, crea un nuevo escenario político. ¿Cuál era el escenario que teníamos hasta este anuncio de la alianza opositora, que se titula Alianza por el Rescate de RD, la titularon Alianza por el Rescate de RD? Entonces, ¿cuál es Alianza Opositora Rescate RD? Así se llama el título que le colocaron a esta alianza. ¿Cuál era el panorama que teníamos hasta entonces, hasta ayer? Un presidente encaminado hacia la reelección con obstáculos, pero no con mayores obstáculos, porque lo que se visualizaba era una oposición dividida que difícilmente pudiera articular una unidad de propósito por la situación difícil y tan reciente entre las dos principales fuerzas opositoras, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Entonces, en ese panorama, claro que el presidente tenía, digamos, un camino expedito para transitar hasta con las posibilidades de buscar un triunfo en primera vuelta, que son posibilidades que se han ido, digamos, estrechando un poco, no es que han desaparecido, pero se han ido estrechando un poco esas posibilidades antes incluso del anuncio, porque antes del anuncio, aunque teníamos una oposición dividida, pero trabajando y luchando cada quien por ser el partido que clasifique para enfrentar al presidente. Entonces, un escenario de dos partidos con posibilidades de triunfo trabajando activamente es un escenario que dificulta una salida en primera vuelta. Fíjense que no hubo salida en primera vuelta con Jacinto Peinado sacando apenas un 16% de los votos. No hubo salida en primera vuelta. Esas elecciones no se decidieron en primera vuelta. Entonces, con partidos políticos que ninguno en estos momentos está por debajo del 20%, me refiero a los opositores, que ninguno está por debajo del 20% en estos momentos, pues es más difícil una solución de primera vuelta. Pero ¿qué pasa? Que no obstante, el gobierno tiene una capacidad de ejecución, una capacidad de maniobra que pudiera crearse, tenía la posibilidad dentro de un panorama de división de crear esa situación. Hoy eso se ve más difícil porque el panorama que se crea hoy es distinto. Pudiéramos estar hablando de que un camino electoral que se veía despejado, hoy se ve un poco más competitivo, más reñido en torno al sector donde se decidirá, que yo no sé, no soy adivino, no sé realmente cómo esto se decida, pero evidentemente que ya estamos hablando de una competencia electoral que no existía, porque probablemente por la comodidad en la que se encontraba el presidente, hubo cosas que no se previeron. Y a veces en política estar cómodo termina afectando. Estar muy cómodo afecta mucho más. Porque yo creo que el PRM y el gobierno desde el principio debieron de jugar a evitar una alianza opositora. Y eso es lo que hizo Estados Unidos con China y con Rusia. Lo que hizo Estados Unidos con China y con Rusia, es decir, si hay varios partidos de oposición, hay que tratar de que uno esté más cerca de ti que entre ellos dos juntos.
que entre ellos dos juntos, pero con la situación que se dio hacia el Partido de Liberación Dominicana, se creó un ambiente en el que se dificultaba mucho las cosas. Y hace unos meses incluso, hubo gente en el gobierno que habló de la posibilidad y estaba interesado en ver si tenían un acercamiento con Miguel Vargas Maldonado. Porque esa alianza opositora se resolvía buscando neutralizar a Miguel Vargas Maldonado. ¿Por qué? Porque esta alianza opositora se ha dado por interpósitas personas. Los líderes fundamentales no se han encontrado, no han hablado directamente, han hablado a través de comisiones. Y en ese intermedio, la figura de Miguel Vargas fue una figura clave. Entonces, hay quienes plantearon que el gobierno debió buscar un acercamiento con Miguel Vargas Maldonado. Incluso se intentó. Y después escuché decir, lo último que yo escuché decir, y cuando yo le estoy hablando que escuché decir, no es que yo estoy escuchando en la calle, no es que yo estoy escuchando por cualquier sitio, yo le estoy hablando de una persona con nivel. Lo último que escuché decir es que Miguel Vargas salía muy caro. Que salía muy caro, bueno, y caro, yo no estoy hablando en términos económicos, es caro político, lo que podía implicar los sacrificios, porque aún al PLD y a la Fuerza del Pueblo, ellos para lograr esa unidad han tenido que cederle espacio a Miguel, porque Miguel sin ganar nada no va a estar ahí. No va a estar ahí sin ganar nada. Miguel tiene sus objetivos políticos y yo creo que lo está materializando ahí al lograr esa alianza. Entonces, yo creo que el no haber tratado de neutralizar o de evitar que esa alianza se produjera fue un error. Fue un error. Incluso escucho a algunos amigos que a pesar de la experiencia que tienen en política, etcétera, están cuestionando el hecho de que, escuchaba a mi amigo Luis, por ejemplo, de que los líderes no fueron a ese acto, etcétera. Luis, pero los líderes saben administrar el impacto. Van a ir a un acto cuando las elecciones son en febrero. Ellos se van a aparecer en un acto, hacer un acto de impacto ahora en agosto cuando las elecciones son en febrero. Van a ir a un acto cuando todavía faltan cosas importantísimas por amarrar. Es decir, porque esa alianza se amarró a nivel nacional, pero todavía, aunque está amarrada a nivel nacional, faltan los lugares donde están los votos por cerrarla. Es decir, no está cerrada, está abierta, y con el anuncio lo que se trata es de empujar lo otro. Entonces yo me imagino que si van a ir a un acto para unas elecciones que van a ser en febrero, ese acto ellos lo programarían para enero, porque ellos no van a hacer un acto que se lo lleve diciembre o se lo lleven los meses posteriores. Es decir, harían un acto de impacto inmediato. El acto de Balaguer y de Leonel, el acto del Frente Patriótico, ¿no fue con 8 meses de antes de unas elecciones que se hizo? Entonces, eso es elemental. Ahí hay una administración de los impactos en función también de ir dando de manera paulatina algunos golpes de opinión y después reservar uno fundamental para un momento fundamental, que todavía ese momento fundamental no ha llegado. Cambio y fuera.